Hoy presentamos lo que la Biblia enseña de la Iglesia. Cristo es el verdadero fundamento de la Iglesia, tal como lo menciona Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Absolutamente nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. La Biblia nos revela este hecho en la cita 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza de la Iglesia y también ha dejado una lista de las autoridades. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dicen lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Según la voluntad de Dios, es importante también reconocer que cada uno de los ministros deben de encontrarse debidamente calificados, tal como lo menciona 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tanto los diáconos como las diaconisas también deben de estar debidamente calificados. Los miembros de la iglesia se llaman entre sí hermanos, tal como lo indica Mateo 23, versículos 8 y 9. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Muchos se preguntan, ¿cuáles son, según la palabra de Dios, los ritos de la iglesia? 1. Bautismo por inmersión, tal como lo refleja Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. 2. Santa Cena o comunión. Esto lo registra la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29. 3. Lavamiento de los pies, tal como lo enseña Juan, capítulo 13, versículos 4 al 17. 4. Imposición de las manos para ordenar a ministros o diáconos. Esto lo enseña las Escrituras en Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. 5. Ungimiento de los enfermos, tal como lo vemos en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Y por último, el rito número 6, el santo matrimonio, tal como nos lo enseña Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6. La misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad, ser pura y santa, predicar el evangelio. En la iglesia cristiana, ¿quién es la roca, la piedra angular que da firmeza y seguridad a la iglesia? El mismo apóstol Pedro nos dice que es Jesucristo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice que los creyentes, al estar conectados con Cristo, también se convierten en material sólido y firme, en piedras vivas, capaces de ser edificados como casa espiritual. Esa casa espiritual es la iglesia.
Durante el primer siglo, la Iglesia se mantuvo fiel a la doctrina genuina de Jesús. Sin embargo, comenzaron a introducirse herejías y graves errores a los cuales los apóstoles habían llamado seriamente la atención. Los errores abarcaban doctrinas capitales y también alteraban la forma de gobierno de la Iglesia, de tal manera que la verdad fue echada en tierra, tal como lo había dicho Daniel en el capítulo 8, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Tal situación desventurada duraría 1260 años, tal como se evidencia en Daniel 7:25, Apocalipsis 12, 6 y 14 y Apocalipsis 13, 5. Es decir, desde el año 538 hasta el año 1798. En repetidas ocasiones, muchas personas se han preguntado, ¿cuáles son las características de la iglesia verdadera? Pues aquí te presentamos 8. 1. La iglesia verdadera debe de poseer la fe de Jesús, tal como lo dice Apocalipsis 14:12. 2. Respetará los mandamientos de la ley de Dios, según Apocalipsis 14:12. 3. Tendrá la manifestación visible del espíritu de profecía, tal como lo dice Apocalipsis 19:10. 4. Respetará el santo día sábado del Señor, tal como lo enseña Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Característica número 5. Se guiará en todo por lo que dice la palabra de Dios, así como está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Característica número 6. Sustentará un dinámico y triple programa de evangelismo, así como está en Mateo, capítulo 4, versículo 23. 7. Anunciará el juicio inminente, tal como lo muestra Apocalipsis 14:7. Y característica número 8. Predicará con poder acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, así como está en Tito, capítulo 2, versículo 13. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió en el momento indicado por la profecía y como resultado de un profundo estudio de la Santa Biblia. La Iglesia Adventista desarrolla su apostolado en la triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Predican el Evangelio miles de ministros, además de la radio, la televisión y las publicaciones editadas por más de 50 casas editoras alrededor del mundo, así también como los diferentes ministerios de apoyo a la Iglesia en redes sociales. En el campo de la enseñanza, la Iglesia sostiene varias universidades, 360 colegios grandes y 4.500 escuelas primarias. En lo concerniente a la salud, la Iglesia mantiene 114 hospitales y sanatorios, varias decenas de lanchas hospitales, clínicas rodantes y aviones sanatorios. Las autoridades de la Iglesia son las indicadas en la Santa Biblia. La Iglesia se gobierna con el consejo de todos sus miembros, tal como se hacía en el tiempo de los apóstoles. Asimismo, la Iglesia practica todos los ritos prescritos por nuestro Señor Jesucristo y por los santos apóstoles. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha restaurado las verdades eternas del Evangelio, la Santa Biblia, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles y la ley de Dios son la norma de conducta de la Iglesia y de los creyentes. La Iglesia es la continuación histórica del pueblo permanente que Dios ha tenido como pregonero de la verdad. Sostiene que las doctrinas cristianas deben practicarse en todos los aspectos de la vida. Esto fue lo que la Biblia enseña de la Iglesia. Que Dios te guarde y te bendiga grandemente. Y ahora, te invitamos a que participes comentando este video. Y si te gustó el contenido, puedes darle me gusta y compartirlo con tu familia y amigos. También te invitamos a que te suscribas a este canal, Verdad Adventista, y que juntos compartamos la verdad que Cristo viene pronto. Búscanos en tus redes sociales como Verdad Adventista.